Gladiador me hizo amar Roma antes de conocerla. Han pasado 25 años desde que vi por primera vez Gladiador de Ridley Scott. No sabía entonces que esa película cambiaría mi vida para siempre. La vi unas 7 u 8 veces en el cine. No era solo la historia, era lo que me despertaba. Me hablaba a través de su música, de su atmósfera, de sus ruinas digitalmente recreadas. Yo llamaba a la historia gracias a juegos como Age of Empires, pero Gladiador fue otra cosa. Fue como si Roma me hubiera llamado. Muchos años después, terminé por responder a ese llamado. Y una noche, me postré por primera vez frente al Coliseo. No era una recreación en pantalla, era real. Y estaba ahí. Esa fue una de las noches más felices de mi vida. Esa primera vez que caminé hacia el Coliseo fue como entrar en un sueño que había durado décadas. Lo había visto tantas veces en Gladiador que, al tenerlo enfrente, casi esperaba ver a Máximo saliendo de las sombras. Las luces nocturnas lo bañaban con un aura de antigüedad sagrada. Me senté frente a él en silencio. Cerré los ojos, respiré y me permití sentirlo. Porque Gladiador no solo fue una película, fue un umbral. Me hizo preguntar, ¿existió realmente ese general traicionado? ¿Era real esa Roma dorada de senadores, emperadores y sangre en la arena? Resulta que Máximo Décimo Meridio es ficción, pero Marco Aurelio sí existió, y también Cómodo, y el Coliseo, y los gladiadores, y eso lo hace aún más fascinante. Marco Aurelio fue un emperador filósofo, autor de las Meditaciones, uno de los textos más íntimos y profundos que nos dejó la antigüedad. En la película, lo vemos al final de su vida, buscando devolver a Roma al ideal republicano. Su hijo Cómodo es el opuesto absoluto, narcisista, cruel, obsesionado con el espectáculo. Aunque Gladiador exagera mucho de su historia, lo cierto es que Cómodo sí luchó en la arena. Se vestía como Hércules y combatía animales y adversarios incapaces de dañar. En eso, la película no inventó, solo magnificó. Y el Coliseo fue su escenario. Inaugurado en el año 80 de nuestra era, fue mucho más que un anfiteatro. Era un símbolo del poder imperial. En sus gradas se sentaron senadores, plebeyos, esclavos y mujeres. En su arena, miles de gladiadores combatieron. Algunos eran esclavos obligados a pelear, otros, hombres libres que se ofrecían voluntariamente por fama y fortuna. Su lucha no era siempre a muerte, al menos no como lo muestra el cine, pero sí lo suficiente para dejar huella. En Gladiador, la arena se convierte en teatro moral. La muerte de Máximo a manos de Cómodo frente al pueblo romano es una tragedia griega en clave épica, un cierre emocional que va más allá del rigor histórico. Pero no importa, porque lo que nos transmite es verdad, una verdad emocional, poética, simbólica. Y eso fue lo que sentí al ver el Coliseo por primera vez. No una ruina, no una postal, sentí el eco, la vibración, la memoria, el coloso de piedra que ha visto pasar siglos y que aún resiste. Me conmovió pensar que, en ese lugar, Roma buscaba controlar al pueblo con pan y circo, y que hoy, sin pan y circo, seguimos postrándonos ante su grandeza. Gladiador me hizo amar Roma antes de conocerla. Me sembró una inquietud que floreció años después en carne y hueso. Por eso, esa noche frente al Coliseo no fue solo una vista, fue el reencuentro con un sueño. Han pasado 25 años desde que Ridley Scott nos llevó de vuelta al Imperio, y sin duda, aún somos gladiadores de nuestra propia memoria. Aún gritamos en silencio, ¿estás no entretenido? Buscando que la historia nos mire y nos abrace. Esa noche, Roma lo hizo conmigo, y ahora, en este episodio, ustedes lo hacen con nosotros. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram.
Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla en Memoria. Y como ya escucharon, es un episodio dedicado nada más y nada menos que a Gladiador, película del año 2000, dirigida por Ridley Scott, de quien vamos a seguir hablando en próximos episodios y de quien ya hablé en mi episodio número 29 con Blanca López sobre Alien, el octavo pasajero, como se llamó aquella película de Scott, y que ahora pues justamente nos trae otra vez a hablar de este realizador británico en el marco de los 25 años del estreno de Gladiador, una película que, como ya escucharon, fue fundamental para mí. Y para ello me da muchísimo gusto saludar del otro lado a Benjamin Messenger de City Tours. Él nos está recibiendo aquí en la ciudad de Roma, Italia. Benjamin, muchas gracias por recibirnos, gracias por esta charla en donde vamos a combinar el Gladiador con la Roma histórica. Hola Enrique, No hay problema, un gusto conocerte también. Oye, pues nos encontramos en una Roma que pues ahorita está muy bulliciosa por todo lo que está sucediendo. Saludos a la gente en el futuro otra vez. Hace unos días ocurrió el fallecimiento del, para este momento, el más reciente Papa, el Papa Francisco. Y bueno, en la ciudad que está en medio de Roma, que es la ciudad del Vaticano, que eso merecerá otro episodio, está sucediendo pues algo que llama la atención de mucha gente en el mundo. Entonces estamos en medio de una muy bulliciosa Roma, pero cuéntanos cómo va todo por acá, querido Benjamin. Sí, se está poniendo muy movido en Roma, pero eso es bueno, es agradable tener trabajo. Pues antes de nuestra charla, Benjamin, me gustaría que le platicaras a la gente a qué te dedicas, qué es lo que haces aquí en City Stories Tours. Sí, estoy con City Stories Tours. Hacemos recorridos para grupos pequeños y tours privados por Roma y también tours privados en otras partes de Italia, incluyendo lugares como el centro de la ciudad, el Coliseo y cosas así. Simplemente nos gusta contar las historias detrás de las cosas, más que solo las fechas, los datos y las cifras. Así que es interesante tener la historia de cada lugar. Eso es lo que une y mantiene a la gente interesada. ¿Y de dónde eres, Benjamin? ¿Qué hace un británico aquí en Roma? Soy originario del norte de Inglaterra. Soy de Cumbria, en la región de los lagos, pero he vivido en Roma durante los últimos 14 años. Hice mi maestría en historia antigua, allá en casa, y pensé en venir a usarla realmente. Pensé en venir y ser guía turístico por unos 6 meses o algo así, y al final lo disfruté tanto que simplemente me quedé. No hay otro lugar donde puedas estar tan rodeado de historia, especialmente si es historia romana, claro. Oye, pues vamos a empezar esta charla histórica, Benjamin, y estamos en la película del Gladiador y nos encontramos de momento, después de esta muy emocionante primera escena, que es una batalla entre el Imperio Romano y los germanos, los bávaros germanos, y ahí se nos muestra un emperador, que es el emperador Marco Aurelio, que sí existió. Sí, Marco Aurelio es considerado un muy buen emperador. De hecho, es conocido como el último de los 5 buenos emperadores. Hubo un periodo en Roma en el que hubo 5 emperadores seguidos que no estaban completamente locos, lo cual es algo raro en la historia romana, a veces. Y él fue el último de ese grupo, y es conocido por ser muy sabio. Era un filósofo. Escribió lo que se conoce como las Meditaciones de Marco Aurelio, que son sus reflexiones sobre cómo vivir una buena vida. Una vida que puedas disfrutar sin estresarte demasiado, y también sobre cómo no molestar a los demás. Básicamente, cómo ser una buena persona. Era un filósofo estoico y pensaba que no se debía ser demasiado extravagante, que no había que ir a la guerra demasiado. De hecho, era pacifista, y sin embargo pasó prácticamente todo su reinado en guerra. Pero él defendía eso, diciendo que estaba defendiendo al imperio, que no era el agresor. Bueno, precisamente eso lo vemos en la película, ¿no? En esta escena que bien recordaba,
y en las intervenciones que tiene precisamente con Maximus o Máximo, lo que le platica es justamente eso, ¿no? Que está harto de las guerras y que lo que él quiere es justamente pensar y también está pensando en su legado, ¿no? Yes, basically it's often just giving ideas of Sí, sí, básicamente suele dar ideas sobre cómo vivir una buena vida que puedas disfrutar sin molestar demasiado a los demás. Básicamente, cómo ser una buena persona, pero también de una forma en la que todo eso se te regrese y tú también tengas una buena vida. Bueno, pues sin duda esto nos lo presenta como uno de los emperadores pues más sabios, menos locos del Imperio Romano. Pero qué otros emperadores había así o hubo en el periodo del Imperio Romano, Benjamin? yes, he was definitely one of Sí, the most wise definitivamente fue emperors, uno de los emperadores más sabios. Hay otros que también podrían incluirse, como Adriano, quien en realidad vio el potencial de Marco Aurelio desde temprano. Adriano quería adoptar a Marco Aurelio para hacerlo el próximo emperador, pero en ese momento Marco Aurelio era demasiado joven, así que Adriano tuvo que adoptar a Antonio Pío, con la condición de que Antonio Pío adoptara a Marco Aurelio, porque Adriano tenía ideas similares, solo que no escribió tanto como Marco. Estaba más enfocado en defender la mayoría de las fronteras del imperio. Más adelante tienes a Septimio Severo, quien también fue un emperador bastante sabio, aunque dedicó mucho más tiempo a cuidar de su ciudad natal, Leptis Magna, en lo que es hoy Libia, y cosas por el estilo. Pero Marco Aurelio, creo que la razón por la que muchas de sus ideas han llegado hasta nosotros, más que las de otros emperadores, es por su obra Meditaciones y el hecho de que más tarde fue retomado por otros filósofos y pensadores que lo citaron como ejemplo de cómo ser una buena persona. Uno de los momentos más emocionantes de mi visita aquí en Roma, Benjamin, fue haber visto la célebre estatua ecuestre de Marco Aurelio en los museos capitolinos aquí en la ciudad de Roma. Fue muy emocionante porque finalmente estaba frente a una representación de la figura histórica de un personaje de una de mis películas favoritas. Yes, it's very important statue. Sí, es una estatua muy importante, en realidad, porque es una de las pocas estatuas de bronce que aún conservamos de la antigua Roma. La mayoría de las estatuas de bronce fueron fundidas durante la Edad Media, para convertirlas en armas y cosas así. Cuando la gente empezó a olvidarse de cuidar la historia de Roma y se preocupaban más por pelear entre ellos. Así que muchas de esas estatuas simplemente se fundieron. Pero la estatua de Marco Aurelio se salvó, aunque estuvo perdida durante muchos años. Estaba enterrada en la iglesia de San Giovanni in Laterano, y cuando la encontraron, como fue en esa iglesia, que es donde el emperador Constantino fue bautizado como el primer emperador cristiano, la iglesia católica, que en ese momento tenía el control de Roma, creyó que se trataba de una estatua de Constantino, así que lo conservaron. Pero más adelante se dieron cuenta de que no era Constantino. No se parece en nada a Constantino. Es Marco Aurelio. Pero pensaron, bueno, ya la salvamos hasta ahora, sigamos conservándola. Y además, porque las enseñanzas de Marco Aurelio pueden coincidir en cierta forma con las de la Iglesia Católica. La idea de que hay que tratar bien a los demás y cosas por el estilo. Encajaban con algunos ideales de la época. La estatua que se exhibe hoy en la Piazza del Campidoglio no es la original, es una copia. La original está dentro de los museos. Y también es una estatua interesante porque sabemos que fue hecha después de la muerte de Marco Aurelio, ya que le está montando un caballo. Y el caballo tiene una pata levantada. Eso siempre significa que la persona representada había muerto cuando se hizo la estatua. Si las cuatro patas están en el suelo, significa que la persona seguía viva en el momento en que se creó. Y si las dos patas delanteras están levantadas, significa que murió en batalla. Pero Marco Aurelio murió de la peste en Vindobona, que es hoy Viena, en Austria. Así que la estatua fue hecha después de su muerte, con solo una pata levantada, para mostrar que fue hecha en su honor
y no como una obra encargada por él mismo para celebrar su figura. Bueno, entonces ya sabemos que Marco Aurelio no murió asfixiado por su hijo Cómodo. Pero Cómodo sí existió, ¿no? Cómodo sí existió y es otra de las figuras históricas que sí están en el Gladiador. Yeah, Commodus after a nice period of about 80 years of Sí, Cómodo. Después de un periodo bastante bueno de unos 80 años con emperadores cuerdos, sensatos y razonables, decidió regresar a la buena vieja tradición de figuras como Nerón y Calígula y gobernar de forma bastante tiránica y realmente insana. Cómodo en realidad creía que era la reencarnación de Hércules. Solía vestirse como Hércules y salir a pelear en el Coliseo, aunque siempre luchaba contra esclavos con espadas de madera, nunca contra gladiadores reales. Tenía una obsesión por pelear contra animales, en particular contra avestruces. Hay una historia en la que mandó construir una pasarela que cruzaba todo el Coliseo, casi con la forma de una bandera británica, y caminaba por ahí con un arco disparándole a las avestruces. En una ocasión le cortó la cabeza a uno y luego caminó entre los senadores mostrándoles la cabeza del avestruz y mirándolos fijamente como diciéndoles, si puedo hacerle esto a un animal salvaje, también puedo hacérselo a ustedes, así que pórtense bien. That's kind of way he would rule through. Y él así es como gobernaba, a través del miedo y con bastante corrupción también. Pero sí, realmente creía que era Hércules y por lo tanto un semidios. La mayoría de sus estatuas lo muestran con la piel del león de Nemea y un garrote, como Hércules. Pero en realidad era muy distinto a como lo presentan en Gladiador, y toda la línea de tiempo también es muy diferente. En realidad reinó durante 13 años, no solo los 6 meses que aparenta en la película. Así que logró salirse con la suya y mantener su locura durante bastante tiempo. Bueno, de hecho tenemos en la película una referencia al tema de Hércules, ¿no? Justamente cuando está con su sobrino, que su sobrino está jugando a los gladiadores, él precisamente le está diciendo el personaje, obviamente interpretado por Joaquín Phoenix, le dice, ¿acaso estás jugando a que eres un emperador o quizá a Hércules mismo? Pero bueno, ya que estamos en este tema de los emperadores locos, que es uno de mis temas favoritos en la historia, querido Benjamin, pues también tenemos, por ejemplo, la anécdota, ¿no? O la que he escuchado yo de Calígula, ¿no? Y su caballo. Es decir, tenemos otros emperadores que han disvariado un poco, por decirlo así. Yes, he supposedly tried to make his horse consul. Sí, él supuestamente intentó nombrar a su caballo cónsul como el jefe de Roma, básicamente. El Senado siempre tenía 2 cónsules al mando, y para cuando llegó el imperio, uno de ellos solía ser el emperador. Y la historia cuenta que trató de hacer a su caballo favorito, Canctatus, cocónsul, junto con él. Pero mucho de lo que se ha escrito sobre Calígula proviene de Suetonio, un historiador que, si escribiera hoy, seguramente trabajaría para un periódico sensacionalista. Le encantaba el chisme. Lo más probable es que, en realidad, Calígula estuviera cenando una noche con los senadores, tuviera alguna discusión con ellos y dijera algo como, miren, mi caballo haría un mejor trabajo que ustedes. Y con el tiempo, eso se transformó en la historia de que intentó hacer cónsul a su caballo. Pero es una gran historia para ilustrar lo loco que realmente estaba. Porque Calígula también estaba bastante desequilibrado y también creía ser un dios. Mandó a hacer una enorme estatua de oro en el foro romano y cualquier cosa que él usara ese día en la ciudad, la estatua se vestía igual, solo para dejar claro, soy un dios. ¿Y qué otros? Cuéntanos, Benjamin. El Agábalo siempre es un buen ejemplo. El Agábalo reinó a mediados del siglo III y había sido criado creyendo que era un dios. Su madre siempre le decía que él era un dios. Así que cuando llegó al poder, y aún era solo un adolescente, creo que tenía unos 14 o 15 años cuando se convirtió en emperador, decidió dejar que su madre se encargara de la mayoría de las decisiones, mientras él se dedicaba a mostrarse por la ciudad como una deidad. Pero también le gustaba vestirse como mujer y convertir el palacio en un burdel, donde él mismo actuaba como la principal prostituta.
Así que estaba atendiendo a los hombres de Roma vestido de mujer mientras seguía siendo el emperador. Y luego mandó construir un enorme templo para sí mismo, el de la Gabalio, en la colina palatina. Era el segundo templo más grande de la ciudad, solo para celebrarse a sí mismo como un dios. Pero eventualmente la gente se dio cuenta de que también estaba loco, y le hicieron lo que solían hacer con los emperadores locos. Lo asesinaron. Un tema que creo que es interesante también mencionar, Benjamin, es el tema de las fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes históricas, las primarias, me refiero, a las que recurren ustedes, historiadores, para entender más del Imperio Romano? There's various. Unfortunately, lots went missing. Bueno, varía. Desafortunadamente se perdió mucho. Durante la Edad Oscura no se copiaron muchos textos o fueron destruidos en el proceso, pero aún tenemos una buena cantidad de fuentes. Tenemos a Suetonio, que nos da las vidas de los 12 Césares. Él fue, de hecho, el secretario privado del emperador Adriano, así que tenía acceso a todos los archivos. Una de las grandes cosas de los romanos es que fueron los primeros, desde quizás los egipcios, en llevar este tipo de registros. Y gracias a eso, él tenía acceso a todo. Podía enterarse de todo lo que había pasado y escribir. Pero siempre escribía con cierto sesgo, mostrando lo maravilloso que era Adriano en comparación con todos los demás. También está Tácito, que escribía en esa época, aunque varios de sus libros se han perdido, así que hay que reconstruir parte de su obra. Y también él escribe con cierto sesgo. Más adelante tenemos a Casio Dio, que lamentablemente escribe bastante tiempo después de los eventos que narra. Así que muchas cosas se perdieron en la transmisión, o él dependía de fuentes anteriores que pudieron haber tenido errores. Por eso hay que ser cuidadosos al revisar las fuentes y entender por qué dicen lo que dicen. Pero también existen otros tipos de documentos de distintas épocas. Cosas sencillas como cartas entre personas. Por ejemplo, del periodo de finales de la República, sabemos mucho gracias a las cartas de Cicerón a su amigo Ático, donde le contaba lo que ocurría en Roma. Más adelante está Plinio el Joven, que escribió a distintas personas sobre los acontecimientos de su tiempo. Gracias a él sabemos cómo fue la destrucción de Pompeya. Plinio fue testigo del evento y 20 años después escribió sobre lo que vio en una carta. También tenemos poesía como la de Juvenal, un gran satírico. Le gustaba burlarse de Roma a pesar de ser romano y vivir allí. Escribía sobre la vida diaria y cómo funcionaba la ciudad. A él le debemos la expresión pan y circo. Decía que para mantener contento al pueblo solo había que darle pan gratis y espectáculos, y así todos estarían felices. Todo eso viene de Juvenal. Bueno, y ahora en esta parte del recorrido, estimado Benjamin, debemos detenernos porque estamos frente al Coliseo. Ya lo narré en mi texto inicial de este podcast, pero, a ver, rapidísimo. La primera vez que llegué a Roma, dejé mis cosas en la habitación donde estaba, fui a comer algo y sabía que la primera parada era Roma. Me habían dicho que justamente llegando a la línea de metro en donde está la estación del Coliseo, pues llegabas ahí e inmediatamente te lo ibas a topar. Wow, sí fue uno de los momentos más felices de mi vida, literalmente, y fue una noche en donde, por cierto, me la pasé bebiendo vino, producto de la felicidad de haberme encontrado en ese instante tan anhelado, ¿no? Además era noche, estaba iluminado el Coliseo, se ve impresionante realmente. Cuéntanos un poquito más de este sitio que estamos viendo ahora en este preciso momento. Oh, sí. Siempre me ha parecido que el Coliseo es increíblemente impresionante. Nunca olvidaré la primera vez que lo vi. Salí igual de la estación del metro pensando, debe estar por aquí cerca. Y de pronto, ¡boom! Fue como, ahí está, justo enfrente. Siempre me ha parecido asombroso. Es un estadio enorme para haber sido construido en esa época. Su construcción comenzó en el año 72 de nuestra era, bajo el emperador Vespasiano.
básicamente como un proyecto de regeneración urbana. Antes de eso, Nerón había dejado vacías las arcas de la ciudad. Había despilfarrado todo el dinero en su enorme y lujoso palacio dorado. En el año 64 de nuestra era, hubo un gran incendio que destruyó 2/3 de la ciudad. Nerón aprovechó la situación para construirse un palacio gigantesco que ocupaba una tercera parte de Roma. En el lugar donde ahora está el Coliseo, había un gran lago artificial, donde solía navegar durante días, como en fiestas enormes en una piscina. Pero más tarde la gente decidió que Nerón no les caía bien, así que fue destituido y asesinado. Bueno, lo obligaron a suicidarse. Y como no sabía cómo hacerlo, tuvo que pedirle a uno de sus esclavos que le enseñara primero. Me imagino que las últimas palabras del esclavo fueron: «Te lo enseño solo una vez». Y cuando Vespasiano llegó al poder, decidió devolverle esas tierras al pueblo. Así que rellenó el lago y construyó lo que hoy conocemos como el Coliseo, cuyo nombre oficial es Anfiteatro Flavio, porque el apellido de la familia de Vespasiano era Flavio. Y comenzó a construirse en el año 72 de nuestra era y se inauguró en el 80. Así que solo tardaron 8 años en construirlo, lo cual es bastante impresionante, considerando la falta de tecnología, materiales de construcción y demás. Construir un estadio así en 8 años es algo notable. Incluso hoy en día tomaría más tiempo. Y mucha gente dice, claro, es fácil construirlo cuando tienes tantos esclavos trabajando en ello. Pero en realidad no fue construido por esclavos. Fue construido por canteros capacitados, porque eso no seguiría en pie si solo lo hubieran construido esclavos. Los esclavos estaban en las canteras, extrayendo la piedra y transportándola hasta Roma. Pero el Coliseo como tal fue construido por trabajadores especializados y remunerados. Fue el estadio más grande del mundo hasta, creo, los años 20 del siglo XX, cuando, si no me equivoco, el lugar que lo superó fue el estadio de la Universidad de Alabama, lo cual es un lugar bastante curioso para reemplazar al Coliseo. Y todavía sigue hoy siendo un lugar modelo para muchísimos estadios. Una vez, durante un tour por el Coliseo, tuve a un visitante que era supervisor en el estadio Old Trafford de Manchester, y no podía creer lo parecido que era. La forma en que manejaban el sistema de boletos, por ejemplo. Cada entrada del Coliseo tiene un número encima, porque tenías un boleto que te indicaba por qué entrada debías ingresar y luego qué escalera tomar para llegar a tu asiento. Era casi como un sistema de asientos asignados. Todo estaba organizado. En la parte baja estaban los senadores, los ricos e importantes. Luego venían los caballeros o ecuestres, que eran ricos, pero no lo suficiente como para ser senadores. En el tercer nivel estaban los plebeyos, y en la parte más alta estaban los esclavos, los libertos y las mujeres. Y supuestamente podían llenar el lugar en solo 12 minutos gracias al sistema que tenían. Tú tenías un boleto que te decía por qué entrada debías pasar y qué escalera tomar. Exactamente como cuando hoy vas a un partido o a un concierto y tu boleto dice entrada número 3, escalera 7. Y eso te lleva directamente a tu lugar. Así que mucha gente dice que estaban adelantados a su tiempo, pero en realidad no es que estuvieran adelantados, sino que inventaron ese tipo de sistemas y nosotros simplemente los hemos seguido usando porque funcionaban perfectamente en ese entonces. ¿Para qué cambiarlos? ¿Y cómo era un día normal de juegos aquí en el Coliseo, Benjamin? En el Gladiador vemos peleas precisamente de gladiadores, vemos escenificaciones de algunos eventos históricos, ¿no? Que justamente me llevaban a pensar en que la gente quería justamente ver los momentos de gloria del ejército del Imperio Romano. Pero, ¿cómo era más o menos un día de juegos aquí en el Coliseo? It's quite regimented, actually. You'd start off in the mornings with animal fights. You got animals fighting against animals. Like we hear about a hippo being brought in. En realidad estaba todo bastante organizado. Por ejemplo, comenzaban por la mañana con peleas de animales. Había combates entre animales, como uno del que se habla en el que llevaron un hipopótamo y lo enfrentaron a cocodrilos. No se nos dice quién ganó esa pelea, pero me encantaría saberlo, porque ambos animales son bastante agresivos.
También podían ser cosas más simples, como perros contra osos, que por cierto eran muy comunes en Italia. Todavía hay algunos en la zona central del país. También había hombres luchando contra animales. Estaban los bestiari o cazadores de bestias, que eran entrenados para enfrentarse a animales salvajes. Probablemente eran esclavos capturados en regiones donde ya cazaban para alimentarse, pero ahora lo hacían para entretener a otros. Y en realidad ellos tenían un trabajo más peligroso que los gladiadores, porque no puedes decirle a un tigre que deje de comerse a alguien, como si puedes detener una pelea entre gladiadores. Así que ellos eran probablemente los verdaderos tipos duros del Coliseo. Las peleas con animales fueron en realidad la principal causa de muerte en la arena. Se dice que en los juegos inaugurales, que duraron 100 días, murieron 9.000 animales. Y eso te da una idea de cómo lograron extinguir algunas especies. Por ejemplo, en Turquía solían haber panteras, pero ahora ya no queda ninguna. El gran Cicerón, él estaba a cargo de los juegos incluso antes de que se construyera el Coliseo. Estaba al mando de una región en Turquía y le encargaron conseguir más tigres, bueno, más panteras, para llevarlas a Roma y usarlas en los juegos. Y él dijo, no podemos encontrarlas, se están escondiendo de nosotros, sin darse cuenta de que en realidad ya habían acabado con todas las panteras en esa parte de Turquía. Y así que en realidad los animales fueron las mayores víctimas en todo esto. Luego, después de las peleas de animales, durante el entrenamiento del mediodía, algo agradable para acompañar tu almuerzo, venía la ejecución de los criminales. Y esto podía hacerse de forma bastante simple. Podían atarte a un poste en medio de la arena, untarte con carne y sangre y luego soltar a los leones. No te daban ninguna oportunidad de defenderte, sin espada ni nada. Básicamente eras un kebab humano en medio de la arena. O también podía hacerse de forma más teatral. Les gustaba recrear mitos griegos. Por ejemplo, el mito de Ícaro, que tenía alas hechas por el hombre, pero voló demasiado cerca del sol. La cera se derritió y cayó y murió. Así que hacían la actuación en la parte baja del Coliseo, con alguien interpretando a Ícaro. Y lo subían hasta el nivel más alto. Lo intercambiaban por el criminal y lo mandaban de regreso por un cable. ¡Pum! Si eso no funcionaba, volvían a salir los leones. Y los criminales podían ser personas que hubieran dicho algo en contra del emperador, o que hubieran robado un simple pan, por ejemplo. Hay registros de un caso en tiempos de Domiciano. Hubo un hombre que estaba cerca de él, animando a un tipo de gladiador distinto al que apoyaba a Domiciano. A Domiciano no le gustó eso. Quería que todos apoyaran a su equipo. No toleraba que la gente apoyara a los otros. Así que hizo sacar a ese hombre del público, lo metió en la arena y mandó a ejecutarlo. Así que, sí, no querías estar cerca cuando había un emperador loco presente. Pero las peleas de gladiadores eran el entretenimiento de la tarde, y eso era lo que realmente todos venían a ver. Eran las grandes estrellas deportivas de la época. Eran el gran espectáculo. La gente se divertía. Había fanáticos de ciertos gladiadores y también de los distintos tipos de gladiadores. Por ejemplo, estaban los retiari, los pescadores, que luchaban con una red y un tridente. Tenían que atrapar a su oponente con la red y luego matarlo con el tridente. Así que si luchabas contra uno de ellos, tenías que ser muy ágil para escapar de la red. A menudo, los retiari se enfrentaban a los tracios, que usaban espadas cortas, escudos pequeños y poca armadura. Así que era un combate emocionante y lleno de habilidad, con estilos muy distintos tratando de encontrar una abertura para atacar al otro. Y la gente podía ser fan de los distintos tipos de gladiadores. Por ejemplo, el emperador Domiciano era fan de los retiari. De hecho, esa fue la razón por la que mandó a ejecutar a aquel hombre, porque estaba animando a los tracios y no a los retiari, que eran sus favoritos. Y bueno, ya nos platicaste de todas estas celebraciones, de todos estos eventos, por así decirlo, del programa de juegos que se realizaban en Roma, y muchos de ellos en el Coliseo, Benjamin. Pero, y por cierto, aprovechando a saludar a Ivana Stockholm, quien es también parte de tu proyecto,
y que invito a la gente a que escuche el episodio 15 de este Pantalla y Memoria, que se tituló La Roma Oculta, Misterios y Sombras de la Ciudad Eterna, en donde vemos otro aspecto de Roma. Ahí me mencionaba a Giordano Bruno, que es un personaje muy, muy interesante y que, bueno, los invito a que escuchen ese episodio para que se enteren quién es, pero que es un personaje que además hacía el símil Ivana de su parecido con Pedro Pascal, ¿no? Quien, por cierto, sale en esta secuela que recién se estrenó del Gladiador 2, ¿no? De Ridley Scott también. Y uno de los elementos que más ruido causó de esta película fue el tema de las luchas marítimas dentro del Coliseo. ¿Esto existió o no existió? ¿Qué onda, Benjamin? It's always been a bit of an argument amongst historians. Eso siempre ha sido un tema de debate entre los historiadores. Personalmente no creo que haya habido. La idea surge de 3 registros distintos. Uno de ellos es de un autor llamado Marcial, que escribía en la época de los Juegos Inaugurales y fue encargado de redactar un poema para celebrarlos. Él menciona que hubo batallas navales, pero no dice dónde. Porque hay que tener en cuenta que los Juegos Inaugurales no se llevaron a cabo solo en el Coliseo. Se celebraron en toda la ciudad. Había eventos al mismo tiempo en el Circo Máximo y en otros lugares. Y luego está el escritor Suetonio, que menciona que sí hubo batallas navales, pero que se llevaron a cabo en la Naumaquia, una arena construida específicamente para ese propósito, ubicada en lo que hoy es Trastevere. Y después viene Cassiodeo, que escribe bastante tiempo después, y él dice que fueron en el Coliseo. Por alguna razón, a la gente le gusta creerle más al que escribió mucho tiempo después que al que vivió más cerca de los eventos. Pero sí existía una arena construida ex profeso en lo que hoy es Trastevere, al otro lado del río respecto al centro de la ciudad, que se llamaba literalmente Naumaquia, que en griego significa batallas navales. Ese espacio se podía inundar con agua del río o de los acueductos, y es ahí donde tenían lugar esas batallas, no dentro del Coliseo. Algunas personas todavía intentan argumentar que, como antes había un lago en ese lugar, el sistema de drenaje existente podría haber ayudado a inundar el Coliseo. Pero eso es muy poco probable, porque el suelo del Coliseo era simplemente una tarima de madera cubierta con unos 15 centímetros de arena. De ahí viene la palabra arena. Arena en latín significa arena, literal, como en español. Si trataras de inundar el Coliseo, terminarías ahogando a unas 250 personas que estaban trabajando o esperando debajo de esa tarima. Y bueno, no es precisamente lo más amable que puedes hacer. Además, estas personas eran útiles. No eran prisioneros que simplemente pudieras matar. Eran trabajadores esenciales para que todo funcionara. Así que no tenía sentido arriesgar sus vidas. Y regresando a la primera Gladiador, ¿cómo era el asunto de los gladiadores? ¿Eran esclavos o podían ser personas libres? ¿Cómo se llegaba a ser gladiador? Yeah, exactly, both of them. You could be slaves, you could be bought by a gladiator trainer. Sí, exacto, ambas opciones. Podía ser esclavo y ser comprado por un entrenador de gladiadores. Por ejemplo, si te capturaban en una guerra y parecías fuerte, con el físico adecuado para algunos de los tipos de gladiadores, entonces alguien, un lanista, que era el dueño de una escuela de gladiadores, podía comprarte. Y esas escuelas no eran como las escuelas que imaginamos hoy. Eran más bien como un grupo itinerante, casi como un circo ambulante. Viajaban por distintas partes del imperio organizando espectáculos. Y también podías ofrecerte voluntariamente. Si eras un soldado que había estado en la guerra y salías del ejército sin mucho trabajo, podías usar las habilidades que habías aprendido en combate para pelear en la arena. Podías firmar un contrato, digamos por 5 años, y al terminar ese tiempo quedabas libre de nuevo, porque ser gladiador podía hacerte muy rico. Luchaban por premios en efectivo y si eras bueno,
podías hacer una gran fortuna. Claro, también estaba la posibilidad de morir, pero en realidad no era tan alta. Solo alrededor del 10% de los gladiadores morían en la arena. En la mayoría de los casos, se luchaba hasta la rendición. Como mencioné antes, muchos de ellos tenían clubes de fans en las gradas. Y no querías matar a todos tus luchadores favoritos y molestar a su público. Además, eran quienes atraían a la multitud. Si un gladiador famoso llegaba a la ciudad, todo el mundo quería ir a verlo. Es como ahora cuando vas a ver un partido de la MLS. Nadie va con tantas ganas, a menos que juegue Messi. Entonces sí, todo el mundo quiere estar ahí. Pero tampoco querías matar a un gladiador porque eran caros de comprar y de entrenar. Tenías que alimentarlos, vestirlos y no querías estar buscando gente nueva todo el tiempo. Además, los primeros juegos inaugurales duraron 100 días. Y cuando el emperador Trajano asumió el poder, celebró 250 días consecutivos de juegos. Si matas a todos en la primera semana, tienes un pequeño problema. Necesitas mantener a algunos con vida para que el espectáculo continúe. Así que, la mayoría del tiempo, los combates llegaban hasta el punto en que uno tenía una espada en el cuello y en ese momento el emperador decidía si vivía o moría. Y de ahí viene el famoso gesto del pulgar arriba o abajo para indicar si alguien vivía o moría. Pero en realidad, si estás dentro del Coliseo y ves lo grande que es y el tamaño tan pequeño de las personas al otro lado, no puedes ver si alguien tiene el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Así que tenía que hacerse un gesto más grande. Si el emperador quería indicar una muerte, hacía un movimiento claro, clavándose el pulgar en el cuello como diciendo, baja la espada por el cuello. Eso significaba una muerte instantánea. Y si se iba a perdonar la vida del gladiador, entonces el emperador metía el pulgar dentro de la palma y hacía un gesto hacia la cadera como diciendo, guarda la espada, déjalo vivir. Ese era el gesto que se usaba la mayoría de las veces. Oye, ¿y existió algún gladiador así de famoso como Máximo Décimo Meridio? We do hear there's not many gladiators are named throughout history, but Se sabe de muy pocos gladiadores con nombre a lo largo de la historia, pero durante los juegos inaugurales se cuenta la historia del combate entre Verus y Priscus, que eran los dos gladiadores más famosos de la época. Al menos eso dice la historia. Todos en Roma acudieron a ver ese combate para presenciar a estas dos leyendas enfrentarse. Supuestamente la pelea duró tanto tiempo y fue tan pareja que ninguno de los dos lograba someter al otro ni llegar al punto de matar. Al final, el emperador detuvo el combate y les entregó a ambos la espada de madera, el símbolo de la libertad, diciéndoles, ahora son libres. A ambos, porque habían entretenido tanto al público que se convirtieron en gladiadores legendarios. Desafortunadamente, no sabemos mucho sobre la mayoría de ellos. No sobre demasiados, en realidad. Como dije antes, lo que más tenemos son sus lápidas. Y a veces en ellas se registran sus combates, con las victorias y derrotas, cosas así, pero no hay mucho escrito sobre si esa persona fue querida por todos o no. ¿Y había un simbolismo religioso en la muerte de los gladiadores o era simplemente entretenimiento? It was mostly entertainment, but that was also political. Principalmente era entretenimiento, pero también tenía un componente político, porque no siempre era el emperador quien organizaba los juegos. Cualquiera podía pagarlos. Por ejemplo, si alguien se estaba postulando para una elección, podía financiar unos grandes juegos para que la gente lo recordara y dijera, él organizó un buen espectáculo, trajo gladiadores famosos, voy a votar por él, a ver si lo vuelve a hacer. Y así, podía volverse algo bastante político y también inmoral. Muchas personas se oponían. Por ejemplo, el escritor Séneca, que escribía antes de que se construyera el Coliseo en tiempos de Nerón, ya criticaba las peleas de gladiadores, que en ese entonces se realizaban en otros lugares. A él no le gustaban. Creía que iban en contra de la moral. No quería ver a hombres peleando a muerte entre sí, incluso si no siempre terminaban con la muerte de uno. Siempre existía esa posibilidad.
Just like nowadays. Es parecido a lo que pasa hoy en día. Hay personas que consideran que el boxeo o las peleas de UFC son bárbaras. En aquel entonces era igual. No todo el mundo disfrutaba de las peleas de gladiadores. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Your fame is well-deserved, Spaniard. I don't think there's ever been a gladiator to match you. As for this young man, he insists you are Hector reborn. Or was it Hercules? Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name. My name is Gladiator. How dare you show your back to me? Slave! You will remove your helmet and tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. ¿Y qué pasó con el Coliseo Romano, Benjamin? Ahora que lo vemos, pues sí, no es que falte la mitad, pero sí digamos que falta un cuarto o quizá hasta una tercera parte del mismo, ¿no? En esta icónica imagen en la que, pues sí, lo vemos recortado de una parte. Al pasar a su interior observamos que inclusive también piedra ha sido pues saqueada de alguna manera del mismo. Vemos algunos elementos que se nos contó al interior cuando tuve la oportunidad de estar allí dentro, que se usaban como varillas también porque la gente se fue instalando por ahí, o qué pasó, simplemente se fue convirtiendo como parte de otros edificios, como por ejemplo el Panteón, que es uno de los edificios que más me gusta de la ciudad romana, que es esta iglesia adaptada de un templo romano, ¿no? Y que me hace recordar ese símil con la Ciudad de México del tomar piedras de los edificios antiguos de las civilizaciones que ahí estaban, en este caso los mexicas del antiguo México Tenochtitlan, y pasarlos a las iglesias, justamente como sucedió en Roma. Sí, después de la caída de la antigua Roma, el Coliseo prácticamente fue abandonado y la población de la ciudad se redujo drásticamente, de más de 1 millón a unas 30,000 personas. Y el Coliseo tenía capacidad para entre 50,000 y 80,000 personas, según las estimaciones. Así que la gente empezó a instalarse ahí, a usarlo como establos para caballos, o incluso construyeron pequeñas viviendas dentro de él.
La familia Frangipani, una de las familias poderosas que dominaban durante la época medieval, se mudó al lugar y lo fortificó. En un momento incluso se construyó una pequeña iglesia en una de sus esquinas. Pero luego, en 1349, un gran terremoto sacudió la ciudad y derribó gran parte del costado del Coliseo. Si visitas el Coliseo hoy, verás que está lleno de agujeros. Eso era parte del sistema de soporte antisísmico de la época. Usaban grandes varillas de hierro, como si fueran grapas industriales. Pero todas esas fueron arrancadas para fundirse y convertirlas en armas. Después de ese gran terremoto de 1349, muchas estructuras colapsaron. And so the Colosseum ended up as St. Peter's Basilica and a few other buildings around Rome as well. Y luego, 150 años después, el Papa Julio II decidió reconstruir la Basílica de San Pedro, y para eso necesitaba muchísima piedra. Entonces pensaron, un momento, allá en el Coliseo hay bastante piedra, vamos a tomarla de ahí. Y así parte del Coliseo terminó siendo utilizada en la Basílica de San Pedro, y en algunos otros edificios de Roma también, porque esos enormes bloques eran perfectos, solo había que trasladarlos. No tenías que volver a tallarlos, ni ir a buscar nuevo travertino a 30 millas de distancia. No, simplemente lo tomabas y lo usabas directamente desde dentro de la ciudad. Por eso falta gran parte del foro romano, porque simplemente se lo llevaron para usarlo como material de construcción. Y el panteón, toda la parte exterior del panteón, como mencionaste, fue despojada. Se le quitó todo el mármol y el bronce del techo. Fue una gran suerte que el resto del edificio sobreviviera también. Y eso se debió a que fue convertido en una iglesia católica, así que en lugar de ser destruido, en realidad fue salvado por la iglesia. Sí, es una lástima, pero gran parte del Coliseo probablemente seguiría en pie si no se hubiera convertido, básicamente, en una enorme cantera. Bueno, y el otro símil con la Ciudad de México es que, así como sucede, por ejemplo, en la parte central de la misma, que me gusta pensar que estamos caminando sobre otra ciudad, en ese caso México Tenochtitlan, lo mismo sucede aquí en Roma. De hecho, ustedes dicen que la ciudad de Roma está hecha como si fuera una lasaña, ¿no? Porque está por capas, porque vamos descubriendo las distintas capas históricas en donde, bueno, la Roma antigua permanece debajo de la Roma contemporánea. Sí, hay muchísimo debajo de la ciudad hoy en día. Un gran ejemplo de eso es una iglesia que está justo al lado del Coliseo, prácticamente. La iglesia de San Clemente. Entras y ves una iglesia del año 1100. Bajas un nivel y encuentras otra iglesia del año 400. Bajas otra vez y estás en un edificio de apartamentos romanos del siglo I con un templo pagano. Y si bajas una vez más, llegas a una construcción romana del siglo I antes de nuestra era. Vas descendiendo por todos estos niveles distintos. Todo esto está por debajo del suelo actual porque el río que atraviesa Roma, el río Tíber, solía desbordarse con frecuencia, y cada vez que se inundaba, dejaba sedimentos que se iban acumulando poco a poco. Y así, con el tiempo, todo fue quedando enterrado. Y así, gran parte de Roma tuvo que ser escarbada en los siglos XVII y XVIII, y gracias a eso es que hoy podemos ver mucho de lo que conocemos. Pero aún hay más bajo tierra. Por ejemplo, están construyendo una nueva línea del metro en Roma. Empezaron en 1993 y hasta ahora han avanzado, tal vez un tercio, porque cada 10 metros se topan con ruinas. Y siempre van a seguir encontrando cosas nuevas que muchas veces pueden cambiar por completo nuestra idea de la historia romana. ¿Y tienes un lugar favorito aquí en Roma, Benjamín? Allá en Ciudad de México, uno de mis spots favoritos es precisamente saliendo del Museo del Templo Mayor. Pero ¿tú tienes un lugar favorito aquí en la capital italiana? Well, I gotta say the Colosseum is definitely one of my favorite things as an ancient Roman historian. I find it amazing every time I walk past. Bueno, como dije, el Coliseo es definitivamente una de mis cosas favoritas como historiador del mundo romano antiguo.
Me parece asombroso cada vez que paso frente a él. De hecho, ahora que pasamos por ahí, tuve que detenerme a contemplarlo una vez más. He estado dentro más de 100 veces, cientos, y nunca me aburro. Y también el Panteón. El Panteón es increíble. Es mi edificio favorito en todo el mundo. Es simplemente... Nadie sabe por qué la cúpula del Panteón sigue en pie. Desafía todas las leyes de la ingeniería y la arquitectura. Es simplemente asombroso. Pero también San Clemente, la iglesia que mencioné con los 4 niveles distintos. Es una forma maravillosa de ver la lasaña de Roma. Es como si todo estuviera simplemente apilado, una capa sobre otra. Benjamín, ya lo platiqué en un video que invito a la gente que lo vea en mi canal de TikTok, Enrique Figueroa MX, en donde justamente reflexionaba sobre toda esta discusión cuando salió otra película de Ridley Scott que era justamente Napoleón, ¿no? Que esa sí no me gustó, por cierto. Pero bueno, estaba todo este tema sobre la recreación histórica, sobre la veracidad, ¿no? Sobre los hechos que realmente sí encajaban con lo que había sucedido. Pero bueno, yo en mi video brevemente lo que defendía era que más allá de la certeza histórica de lo que vemos en pantalla, que pues sí obviamente funciona y nos termina por involucrar o hacernos creer en la época, ¿no? Pues finalmente también es una invitación a que nos acerquemos a los profesionales como tú y a las fuentes originales y también a las fuentes o a los textos que se han escrito de manera profesional sobre esto. Así que, ¿qué otras fuentes o qué textos invitarías a la gente que nos está escuchando para que revisen y conozcan sobre la, pues sí, sobre la Roma histórica? Yeah, some of the things I mentioned earlier, like Suetonius, if you want some of the original Roman historians, Suetonius is very useful. Like I Sí, said, it can algunas be de las biased, cosas que it can be mencioné, gossipy. creo que Suetonio, Some si very good buscas idea una of fuente what was original going on romana, at the time, es muy and útil. Tacitus as well. Como dije, puede For ser more un poco modern parcial y historians dado al writing chisme, about Rome using pero these aún sources. así ofrece una muy buena idea de lo For the que estaba Colosseum ocurriendo en ese especially, tiempo. there's a great book by También Mary Tácito, Beard por and Keith supuesto. Hopkins, just Y si called The buscas Colosseum. historiadores más modernos que It's a escriben wonderful sobre history Roma utilizando of the estas fuentes, building from especialmente sobre el beginnings Coliseo, up to hay un excelente libro de through Mary the ages, Bird even y after Keith it's had to be Hopkins used up que to se llama today. Colosseum. Es una historia maravillosa del edificio, desde sus inicios hasta épocas posteriores, incluso hasta la actualidad. And for Rome itself, one of the best, more modern books, I think, is Y sobre Roma en general, uno de los mejores libros modernos, en mi opinión, es de Christopher Hibbert. Se llama Roma, la biografía de una ciudad, y abarca desde los orígenes mismos de Roma, con Rómulo y Remo en el 753 antes de nuestra era, hasta la Segunda Guerra Mundial. Es un libro largo, pero muy bueno. Y también hay otro gran libro, cuyo autor no recuerdo. Bueno, en realidad no es tanto un autor como un editor, que se llama Roma, la autobiografía. Lo que hace es tomar fuentes de personas de la época, ya sea cartas, grafitis o textos de historiadores romanos, y contar la historia de Roma a través de las palabras de los propios romanos. Benjamín, estamos llegando al final de este tour que te agradezco mucho hayas dado para pantalla y memoria. Pero cuéntanos, si la gente viene a Roma, ¿cómo pueden acceder a City Stories Tours? Nuevamente, ¿qué es lo que hacen? Y pues nada, agradeciéndote mucho por esta charla que acabamos de tener. Yes, yeah, we're Sí, somos City Stories Tours. Pueden encontrarnos en línea en citystoriestours.com. Actualmente ofrecemos recorridos para grupos pequeños, principalmente en inglés, pero también podemos organizar tours privados en español, italiano y francés. Muy pronto esperamos tener también tours en grupo en español. Contamos con excelentes guías que hablan español, como mi colega Ivana, a quien conociste y con quien hiciste un tour el año pasado. Ofrecemos recorridos por toda la ciudad y también tours privados en otras partes de Italia. Ya sea que te interesen los grandes clásicos como el Coliseo o bien los lugares menos conocidos, también te llevamos a descubrir rincones fuera de lo común. Pues Benjamín, muchas gracias. Sábete que estás bienvenido siempre que quieras a la Ciudad de México. Así que, pues nada, y mucho éxito con todo lo que emprendes.
Y pues nada, gracias por recibirnos en Roma. Oh yeah, I love Mexican food, and Oh, sí, me encanta la comida mexicana. Y lo más cerca que he estado hasta ahora es California, aunque ahí me dijeron que no es exactamente lo mismo, pero me encantaría ir a México algún día. La Ciudad de México está muy arriba en mi lista de lugares por visitar, especialmente como historiador. Algún día llegaré a ella. Thank you very much. Thank you, Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Bueno, y así es como termina este episodio especial dedicado a los 25 años del Gladiador de Ridley Scott, que nos sirvieron justamente para conocer a los gladiadores históricos, al Coliseo histórico y al Imperio Romano histórico de aquella época. Marco Aurelio existió, Cómodo existió, el Coliseo existe y continúa ahí, obviamente Roma lo mismo. Y Máximo existe en nuestros corazones. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Muchas gracias por seguir este episodio. Y pues nada, nos escuchamos en uno próximo. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.